Yo pensaba que el amor era un secreto que se podía enterrar bajo capas de mentiras. Como las murallas de Burgos que esconden siglos de vergüenzas. Hasta que un agente de policía empujó la puerta equivocada y vio lo que ni mi familia ni yo mismo habíamos querido enfrentar, dos hombres desnudos. Enredados en sábanas revueltas. Con el peso de una sociedad que nos ahogaba. Esa noche, en lugar de esposas y escándalos, surgió una charla cruda que rompió las cadenas. Pero dejó cicatrices que aún sangran. Me llamo Ricardo. Tengo 32 años. Y vivo en Burgos. Esta ciudad de catedrales imponentes y calles donde el viento del Duero lleva ecos de procesiones religiosas que juzgan antes de preguntar. Soy profesor de historia en un instituto del centro. Uno de esos tipos que los alumnos llaman el profe serio. Con corbata siempre anudada y una sonrisa que no llega a los ojos. Mi vida es un guión escrito por otros, hijo único de padres viudos que me criaron con el mantra de, la familia es lo primero. El honor lo segundo. Y el resto. Se calla. Mi madre. Con sus rosarios eternos. Sueña con nietos que nunca llegarán, mi padre. Un exmilitar jubilado. Me mira como si yo fuera la decepción que confirma sus peores miedos. Y Fernando. Dios. Fernando es el sol que ilumina las grietas de esta farsa. Lo conocí hace 5 años en una exposición sobre el siglo de oro en el Museo de Burgos. Él era el restaurador. Con manos manchadas de óleo y una risa que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Alto. Con ojos verdes que parecían robar secretos. Y un acento andaluz que arrastraba las eses como si el mundo entero fuera un tango prohibido. La historia no miente. ¿Ricardo? Me dijo esa noche. Mientras compartíamos un vino tinto en una taberna escondida detrás del Arco de Santa María. Solo la gente lo hace. Yo asentí. Pero no le conté que mi propia historia era un tapiz de silencios. El primer beso robado en la Universidad de Valladolid. Las noches de culpa en baños públicos. El armario que cerré con 7 llaves cuando volví a casa y vi la decepción en los ojos de mi madre al enterarse de mi soltería perpetua. Nuestra relación empezó como un incendio lento, mensajes a medianoche. Escapadas a moteles en las afueras. Donde el olor a humedad y a cuerpos sudorosos era el único testigo. Fernando era mi refugio. El hombre que me hacía sentir vivo en una ciudad que me sofocaba con su hipocresía católica. Pero Burgos no perdona desviaciones. Aquí. En las plazas donde Goya pintó sus horrores. La gente susurra sobre esos maricones que se besan en las sombras. Y las familias como la mía te atan con hilos de tradición hasta que sangras. Yo lo sabía. Y aún así. Lo dejaba entrar en mi vida. En mi cama. En mi alma. Sabiendo que cada caricia era un paso más cerca del abismo. La presión empezó a acumularse como nieve en las cumbres de la Sierra de Atapuerca. Mi madre. Con 68 años y un cáncer que la devoraba despacio. Me soltó la bomba una tarde de domingo. Mientras pelábamos patatas en la cocina de nuestra casa en el barrio de San Pedro. Ricardo. Hijo. Ya no soy eterna. Encuentra a una buena chica. Dame una nieta que lleve mi nombre. Sus ojos, hundidos por la quimio, me suplicaban lo imposible. Yo tragué saliva. Corté otra patata hasta que el cuchillo rozó el hueso de mi dedo. Y murmuré, mamá. Dame tiempo. ¿Tiempo para qué? Si cada día me ahogaba más en la mentira. Fernando lo entendía, él. Que había huido de Sevilla por un escándalo familiar similar. Me abrazaba en la oscuridad y susurraba, no puedes salvarlos a todos. Amor.
Salva lo tuyo primero. Pero el trabajo era otro yugo. En el instituto, los colegas bromeaban sobre la sequía de Ricardo. Y los alumnos, con sus móviles llenos de TikTok sobre orgullo gay, me miraban con curiosidad picante. Como si supieran que detrás de mi pizarra había un hombre que se masturbaba pensando en otro hombre. Una vez, un chico de 16, Pablo, me preguntó en un recreo: profe, ¿usted cree en el amor verdadero? ¿O es todo postureo? Lo miré fijo, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y respondí: el amor verdadero duele. Pablo. Duele tanto que a veces prefieres fingir que no existe. El río. Pensando que era una lección de historia, yo. Que era mi confesión más honesta. Las noches con Fernando eran mi único bálsamo. Nos veíamos en su piso diminuto en Gamonal. Un barrio obrero donde las persianas siempre bajadas escondían pecados. Allí, entre libros de arte y lienzos a medio restaurar, nos perdíamos en besos que sabían a vino y a desesperación. Eres mío. ¿Ricardo? Me decía él, trazando mapas invisibles en mi espalda con los dedos. Y yo tuyo. Respondía yo. Pero en el fondo, sabía que era una deuda impagable. Porque cada vez que salía de allí, volvía a mi apartamento vacío en el centro, con vistas a la catedral que me recordaba que Dios, lo quien diablos estuviera arriba, no perdonaba a los como nosotros. La familia de Fernando era un eco de la mía, un padre herrero que lo había repudiado al enterarse de su enfermedad. Una madre que enviaba postales navideñas con cruces bordadas, fingiendo olvido. Somos supervivientes. ¿Cariño? Me decía él, mientras fumábamos en el balcón, mirando las luces de Burgos parpadear como estrellas falsas. Pero la supervivencia tiene un precio. Yo mentía en las cenas familiares. Inventaba citas con amigas inexistentes, él cancelaba planes por mis crisis de pánico. Y el cáncer de mi madre avanzaba. Un recordatorio cruel de que el tiempo no espera a los cobardes. Una noche de octubre. Todo empezó a cuartearse. Habíamos quedado en un hotel discreto en las afueras. El Parador de Lerma. A 20 minutos de Burgos, donde las paredes gruesas prometían silencio. Era nuestro ritual, una botella de Rioja. Música de Fito Páez bajita. Y horas de cuerpos entrelazados que borraban el mundo exterior. Esa vez, el aire olía a lluvia inminente. Y Fernando me miró con ojos que pedían más que sexo. Ricardo. Cuando se lo dices a tu madre, no puedes seguir así. Yo me incorporé. La sábana cayendo como una cortina rota. No es tan fácil. Fer. Ella está muriendo. Y yo soy su única esperanza. ¿Qué le digo? Que amo a un hombre en vez de darle la familia que quiere. Él suspiró. Su pecho subiendo y bajando como olas del Cantábrico. La esperanza no se construye en mentiras. Se lo diré yo si hace falta. Aquellas palabras se clavaron en mí como astillas. Me vestí rápido, pretextando una llamada de la escuela. Y salí al pasillo del hotel, donde el frío del mármol me caló los huesos. Encendí un cigarro, mala costumbre que solo sacaba en crisis, y miré por la ventana hacia los campos oscuros. Burgos se extendía allá abajo, con su catedral iluminada como un faro de juicios. ¿Cuánto tiempo más podía fingir? El teléfono vibró, un mensaje de mi madre. Hijo, reza por mí esta noche. Y piensa en tu futuro.
Apagué el cigarro contra la pared, sintiendo el humo quemarme la garganta como la verdad que tragaba cada día. De vuelta en la habitación. Fernando dormía, su rostro relajado en la penumbra. Me acosté a su lado. Pero el sueño no llegó. En cambio, vinieron recuerdos, la primera vez que me pillaron en un bar gay de Valladolid. El puñetazo de un desconocido que gritaba maricón, las terapias reparadoras, que mi padre me obligó a visitar de adolescente. Con curas que olían a incienso y vergüenza. Fernando se removió, murmurando mi nombre. Y por un instante, quise creer que podíamos ganar. Pero el destino, ese cabrón impredecible, tenía otros planes. La presión se acumulaba como la niebla que envuelve el río Arlanzón en invierno. Espesa y asfixiante. Hasta que un día te das cuenta de que no ves el camino adelante. Mi vida en Burgos era eso, una niebla de obligaciones que me cegaba. Con Fernando como el único rayo de luz que se colaba entre las rendijas. Pero incluso esa luz empezaba a parpadear, amenazada por las sombras que se alargaban desde mi familia y mi trabajo. En el instituto, las cosas se complicaban. Era noviembre, y el curso avanzaba con la rutina de exámenes y tutorías. Pero un incidente me puso contra las cuerdas. Pablo. Aquel chico curioso del recreo. Había empezado a circular rumores. No malintencionados. Al menos no del todo, solo chismes adolescentes sobre el profe que no sale con nadie. Seguro que es gay. Lo oí en los pasillos. Susurros que rebotaban como pelotas de pádel en la pista del barrio. Una tarde. Durante una clase sobre la Inquisición irónico. ¿Verdad? Uno de sus amigos soltó una broma, profe. ¿Usted torturaría a alguien por ser diferente? La clase rió. Pero Pablo me miró fijo. Esperando. Yo carraspeé. El show rompiéndose en mi mano. La Inquisición no torturaba por diferencias, sino por miedo. ¿Y el miedo? Muchachos. Es el peor carcelero. Aquella noche. En casa. Me bebí media botella de brandy solo, preguntándome si yo era mi propio inquisidor. Fernando notaba mi deterioro. Estás pálido. Amor. Me dijo una noche en su piso, mientras me preparaba un gazpacho andaluz que sabía a hogar perdido. Yo me reí. Forzado. Es el invierno burgalés. Fer. Te chupa el alma. Pero él insistió. Sus manos en mis hombros como anclas. No es el clima. Es que te estás ahogando en silencio. Dime qué pasa. Le conté lo de Pablo. Los rumores. Y como mi director me había llamado a su despacho esa mañana para charlar sobre el ambiente en clase. Nada grave. Solo. Mantén las cosas profesionales. Me dijo el hombre. Con esa mirada de superioridad que tienen los católicos devotos. Fernando maldijo en voz baja. Su acento sevillano endureciéndose. Joder. Ricardo. Esto es 2025. No la Edad Media. ¿Cuándo vas a plantarte? Plantarme. La palabra resonaba como un eco en la catedral. ¿Cómo? Si mi madre me llamaba cada 2 días para recordarme la cena familiar del domingo. Aquella semana. Fue peor, su voz al teléfono era un hilo frágil. Entrecortada por la tos. Ricardo. Trae a esa chica de la que hablas. La tal Laura.
Quiero conocerla antes de... Ya sabes. Laura era una invención. Una colega del instituto a la que usaba como escudo. Mamá. Está ocupada. Mentí. Sintiendo el ácido subir por mi garganta. Colgué y llamé a Fernando. Pero él no contestó, estaba en una restauración urgente en el museo. Pintando grietas en un fresco renacentista como si pudiera reparar las mías. El domingo llegó como una sentencia. La casa familiar. En el casco viejo. Olía a cocido leonés y a incienso de la misa matutina. Mi padre. Con su bastón y su bigote canoso. Me estrechó la mano como si fuéramos extraños. Hijo. Luces cansado. ¿Problemas en el trabajo? Negué. Sirviéndome vino para no mirarlo a los ojos. Mi madre entró cojeando. Con un vestido floreado que le colgaba del cuerpo demacrado. Mi niño. Exclamó. Besándome las mejillas. Cenamos en silencio roto solo por el tintineo de los cubiertos y preguntas inocentes, ¿cuándo vendrá esa novia? Yo desvié la charla hacia el tiempo. El fútbol local. Cualquier cosa. Pero al final. Cuando recogíamos la mesa. Ella me acorraló en la cocina. Ricardo. Mírame. Sé que llevas una carga. Si es por mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo quise confesar. Gritar que amaba a un hombre que me hacía sentir completo. Pero las palabras se atoraron. Es solo estrés. Mamá. Todo está bien. Salí de allí tambaleándome. Conduciendo por las murallas iluminadas hasta el piso de Fernando. Él abrió la puerta en calzoncillos. Con pintura en las manos. Entra. Que pareces un fantasma. Me derrumbé en el sofá. Y por primera vez. Lloré como un niño. Él se sentó a mi lado. Sin preguntas. Solo acariciando mi cabello hasta que las lágrimas se secaron. No puedo más. Fer. Me están matando. Él me besó la frente. Entonces. Déjame ayudarte. Vamos a decírselo juntos. ¿Mañana? Si quieres. Asentí en la oscuridad. Pero al amanecer. El pánico volvió. Cancelé el plan con un mensaje, otro día. No estoy listo. Esa semana. La Vica CH se volvió palpable. Un nudo en el estómago que no se deshacía. En el trabajo. Pablo se acercó durante el almuerzo. Profe. Perdone si dije algo. Solo. Si necesita hablar. Yo soy gay. ¿Sabe? Y Burgos apesta a veces. Sus palabras me golpearon como un viento frío del páramo. Quise abrazarlo. Decirle que entendía. Pero solo murmuré, gracias. Pablo. Mantén la cabeza alta. Esa noche. Solo en mi apartamento. Busqué en internet grupos de apoyo LGBT en Castilla y León. Encontré foros llenos de historias como la mía, hombres casados en secreto. Suicidios silenciados. Familias que rezan por curas. Cerré la laptop. Sintiendo el vacío como un pozo sin fondo. Fernando y yo intentamos una escapada para desconectar, un fin de semana en el parador de Lerma. Fingiendo ser turistas anónimos. Llegamos al atardecer. Con el cielo teñido de naranja sobre los pinares.
La habitación era amplia, con vistas a la colegiata. Y por un momento nos sentimos libres. Descorchamos el Rioja. Pusimos a Sabina en el altavoz. Princesa, dame una cerveza, resonando como un himno. Y nos amamos con la urgencia de quien sabe que el tiempo es prestado. Sus manos en mi piel eran mapas de refugio. Sus labios un bálsamo contra las heridas invisibles. Te quiero, Ricardo. Jadeó él contra mi cuello. Y yo a ti, respondí. Pero en mi mente, las voces de mi familia gritaban: traidor, desviado, vergüenza. Dormimos entrelazados, con el calor de nuestros cuerpos como escudo contra la noche. Pero el destino irrumpió al amanecer. No con un trueno, sino con un clic de puerta equivocada. El sol se filtraba por las cortinas pesadas del parador, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Me desperté primero, con el aroma de Fernando, mezcla de colonia barata y sudor limpio, pegado a mi piel. Él roncaba suavemente. Un brazo sobre mi cintura como si temiera que me evaporara. Sonreí, rozando su mejilla con los labios. Y me levanté para pedir desayuno al servicio de habitaciones. El reloj marcaba las 7:15, teníamos el día entero para nosotros. Un lujo robado en medio del caos. Pero mientras marcaba el número, oí pasos en el pasillo. La puerta, que habíamos dejado entreabierta por descuido, el pestillo flojo de estos paradores antiguos, crujió. Se abrió de golpe. Y allí estaba él, un agente de policía. Unos 40 años. Uniforme impecable con el escudo de la Guardia Civil. Pistola en la cartuchera y expresión de quien ha visto un fantasma. Perdón. Disculpen. Creí que era la 204. Balbuceó. Pero sus ojos ya habían barrido la habitación, las sábanas revueltas. Nuestras ropas tiradas en el suelo. Fernando incorporándose desnudo con un «¿qué coño?» gutural. El tiempo se congeló. Mi corazón martilleó como el badajo de la catedral en misa mayor. Esperé las esposas. El escándalo. La llamada a mi familia que destrozaría todo. En Burgos. Un agente pillando a dos tíos en la cama era boleto directo a la ruina. Prensa local sensacionalista. Despido discreto. Mi madre enterándose por cotilleos en el mercado. Pero el hombre no gritó. No sacó la radio. En cambio, retrocedió un paso, ruborizándose bajo el bigote recortado. Mierda. Lo siento de verdad. Estoy en una redada por robos en la zona. Y el compañero me dio mal el número. No. No diré nada. Su voz era ronca, con acento castellano puro. Y en sus ojos pardos había algo más que vergüenza, reconocimiento. Quizás. Fernando. Siempre el valiente. Se cubrió con la sábana y se plantó. ¿Redada? ¿Y entra sin llamar? Esto es ilegal. ¿Agente? El tipo levantó las manos. Conciliador. Se llama error humano. Chaval. Y créanme. He cometido peores. Dudó. Mirando al suelo. Luego a mí. Mira. Soy Javier. Javier López. Llevo 25 años en esto. Y he visto de todo. Incluyendo cosas que la gente esconde. Hizo una pausa. Y en ese silencio,
El aire se cargó de electricidad. ¿Puedo pasar un segundo? Solo para explicarme. Y me voy. No sé por qué lo dejamos entrar. Tal vez el shock. O el instinto de supervivencia que te hace negociar con el diablo. Javier se sentó en la butaca junto a la ventana, quitándose la gorra con manos temblorosas. Fernando y yo nos vestimos a toda prisa. Yo con pantalones arrugados y él con la camisa abotonada mal. Pidieron café por teléfono, un gesto surrealista. Y mientras esperábamos, Javier habló. No soy quien para juzgar. Mi hermano era como ustedes. Murió hace 10 años. ¿Sida? En los 90. La familia lo echó. ¿Y yo? Yo no hice nada. Me arrepiento cada día. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, ripando ondas que nos alcanzaron a los tres. Fernando se ablandó primero, ofreciéndole un cigarro del paquete en la mesita. Lo siento. Hombre. Debe doler. Javier lo aceptó, encendiendo con un mechero plateado. Duele. Sí. Pero enseña. Mi hermano se llamaba Miguel. Vivía en Madrid. En Chueca. Allá donde podían ser libres. Venía a Burgos de visita. Y lo tratábamos como a un paria. No beses a nadie aquí. Le decíamos. Murió solo. En un hospital público. Porque nadie quiso reclamar el cuerpo. Tosió. El humo saliendo en espirales grises. Yo, sentado en la cama, sentía las lágrimas picar. ¿Por qué nos cuenta esto? Pregunté. Mi voz un hilo. Él me miró directo, sin parpadear. Porque vi su cara cuando entré. La misma que tenía Miguel, terror puro. Y no quiero ser parte de eso nunca más. Si quieren, puedo fingir que no pasó nada. Pero... ¿y si no? ¿Y si usan esto para liberarse? El café llegó entonces. 3 tazas humeantes que rompimos el hielo. Bebimos en silencio al principio. El vapor subiendo como fantasmas. Luego, Fernando rompió el dique, contó su historia. La huida de Sevilla. El rechazo paterno. Yo escuché. Asintiendo. Hasta que Javier me pinchó, ¿y tú? Ricardo, vi tu cartera en la mesa. ¿Cuál es tu cadena? Aquella charla se extendió 1 hora. Un confesionario improvisado en una habitación de hotel. Les hablé de mi madre. El cáncer. Las mentiras que me comían vivo. Quiero decírselo. Pero... ¿y si la mato de pena? Javier negó con la cabeza. La pena mata menos que el silencio. Créeme. Mi hermano me escribió una carta antes de morir, Javi. Vive sin arrepentimientos. La guardo en la guantera del coche. Cuando se levantó para irse, nos dio su número. Si necesitan un amigo o un testigo, llámenme. Y cierren la puerta con pestillo la próxima vez. Sonrió. Amargo. Y salió. Dejando el aire más ligero. Como después de una tormenta. Fernando y yo nos miramos. Atónitos. ¿Qué coño acaba de pasar? Rió él. Tirándose en la cama.
Yo me uní. Pero el alivio era frágil. Aquel encuentro había sido un turning point accidental, un error que destapó no solo nuestro secreto, sino el de Javier. Esa noche, mientras conducíamos de vuelta a Burgos, con el Duero plateado bajo la luna, supe que algo había cambiado. El armario crujía, listo para abrirse. Pero la vida no suelta tan fácil. Al día siguiente, en el instituto, Pablo me esperó en el pasillo. «Profe, ¿está bien?» Parecía ido ayer. Le sonreí. Genuino por primera vez. Mejor que nunca. Pablo. Gracias por preguntar. ¿Y en casa? Mi madre me llamó, hijo. Ven pronto. Quiero hablar de tu futuro. El nudo volvió. Pero ahora con un hilo suelto, la charla de Javier resonaba. Un eco de posibilidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Como el viento que azota las murallas de Burgos antes de la lluvia. Javier se convirtió en un fantasma benévolo. Un contacto en mi teléfono que no me atrevía a marcar. Pero cuya existencia me daba fuerzas. Fernando y yo retomamos nuestra rutina con una urgencia renovada, besos más profundos en su piso. ¿Planes susurrados para un futuro hipotético Madrid? ¿Barcelona? Pero el peso de la realidad nos anclaba. Mi madre empeoraba, las visitas al hospital en Valladolid se multiplicaban. Y cada vez que la veía enchufada a máquinas, con tubos serpenteando por sus venas, la culpa me estrujaba el pecho como una prensa de vino. Una tarde de lluvia. Después de una sesión de quimio, me senté en la sala de espera con mi padre. Él hojeaba un periódico local. Artículos sobre procesiones y crímenes menores. Ignorando el elefante en la habitación. Tu madre pregunta por esa novia tuya. Gruñó sin mirarme. Dile que pronto. Respondí. Mecánico. Pero dentro bullía la imagen de Javier irrumpiendo. Su confesión sobre Miguel. Me empujaba. Papá. ¿Y si te dijera algo que te decepciona? Él dobló el papel, frunciendo el ceño. La decepción es parte de la vida. Hijo. Pero el honor. El honor no se negocia. Sus palabras eran un muro. Y yo choqué contra él en silencio. Esa noche, llamé a Javier. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Voz cansada de turno nocturno. ¿Ricardo? ¿Todo bien? Le conté lo del hospital. La presión. Y él escuchó sin interrumpir. Ven a casa mañana. Mi mujer hace un cocido que cura almas. Dudé. Pero accedí. Su piso en Villayuncas. Un barrio residencial anodino al sur de Burgos. Era modesto, fotos familiares en las paredes. Un crucifijo discreto sobre la chimenea. Su esposa. Carmen. Una enfermera robusta con sonrisa cálida. Nos sirvió sopa humeante sin preguntas. Javier y yo hablamos en la cocina mientras ella veía la tele. El miedo es contagioso. Me dijo. Pero la verdad. Una vez fuera. No se puede encerrar de nuevo. Regresé a Fernando con esa semilla plantada. Hagámoslo. Le dije esa noche. Enredados en su cama. Decírselo a mi madre. Juntos. Él me besó. Feroz.
Estoy listo si tú lo estás. Planeamos la visita para el fin de semana, un domingo soleado. Con flores del mercado y valor prestado. Pero el universo. Caprichoso. Intervino de nuevo. El viernes. En el instituto. Estalló la bomba. Pablo había sido agredido, un grupo de chavales del barrio lo acorraló después de clases. Gritando insultos. Puñetazos que le partieron el labio. Lo encontré en la enfermería. Con un hematoma en la mejilla y ojos hinchados. Profe. No dije nada de usted. Lo juro. Sollozó. Yo lo abracé y un abrazo prohibido en ese contexto. Sintiendo su temblor como el mío propio. No importa quién. Importa que no estás solo. Llamé a sus padres. Hablé con el director. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. En una asamblea de profesores. El tema salió, hay que vigilar estos comportamientos modernos. La palabra gay flotó implícita. Y yo me tragué la bilis. Fernando me recogió en la puerta del instituto. Su furgoneta llena de lienzos. Sube. Vámonos de aquí. Condujimos sin rumbo. Parando en un mirador sobre el valle del Arlanzón. Allí. Bajo un cielo estrellado. Le conté todo. Siento que soy Pablo adulto. Fer. Escondiéndome para no sangrar. Él me tomó la mano. Entonces. Sangra conmigo. Mañana. A tu madre. Sin excusas. El domingo amaneció claro. Con un sol pálido que prometía misericordia. Compramos rosas blancas en el mercado de San Antón, símbolo de pureza. Ironía cruel. Y subimos las escaleras de la casa familiar. Mi madre estaba en el salón. En su sillón reclinable. Con una manta sobre las rodillas huesudas. «Hijos míos», exclamó al vernos. Pero su mirada se nubló al notar a Fernando. «¿Amigo tuyo? ¿Ricardo?» Asentí. Sentándome a su lado. «Mi padre». En el periódico. Levantó la vista curioso. Empecé torpe. Las palabras atascadas como grava en la garganta. Mamá. Papá. Hay algo que debo decirles. Sobre mí. Sobre nosotros. Fernando se acercó. Su mano rozando la mía en un gesto de apoyo invisible. Les hablé de él. De cómo nos conocimos. De los años robados en sombras. Os quiero. Y por eso. No puedo mentir más. Fernando es mi compañero. Mi amor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Mi madre palideció. Sus labios moviéndose en una oración muda. Mi padre se levantó. Rojo como el vino de la cena anterior. ¿Qué coño es esto? ¿Ricardo? ¿Un chiste? ¿En mi casa? Gritó. Palabras que volaron como flechas, desviado. Vergüenza. ¿Qué dirá la familia? Fernando intentó calmarlo, señor. Escuche. No venimos a pelear. Pero mi padre lo empujó. Un gesto que escaló a gritos. Mi madre lloró. No de rabia. Sino de un dolor que me partió, Dios mío. ¿Por qué tú?
¿Hijo? ¿Por qué nos castigas así? Salimos huyendo. Con las rosas pisoteadas en la entrada. En el coche, Fernando conducía mudo. Yo hiperventilando. Lo hice. Fer. ¿Lo dije? Él aparcó en un arcén. Me abrazó fuerte. Sí. Amor. Y sobrevivimos. Pero el precio, llamadas ignoradas de mi padre. Silencio radiofónico de mi madre. El abismo se había abierto. Y yo caí. Tocando fondo en una depresión que me dejó postrado días enteros. Javier fue nuestro salvavidas. Lo llamé desde el fondo del pozo. ¿Y el vino? Con cerveza y consejos crudos. La familia duele porque ama mal. Date tiempo. Pero el tiempo era lujo que mi madre no tenía. El fondo era un lugar frío y pegajoso. Como el barro del Duero después de crecida. Donde te hundes sin poder gritar. Pasé una semana en cama. En mi apartamento. Con cortinas cerradas y el teléfono en silencio. Fernando iba y venía. Trayendo sopas que no comía y besos que apenas sentía. Estás en shock. Ricardo. Es normal. Me decía. Pero sus ojos traicionaban el miedo. El rechazo familiar era un veneno lento. Mi padre enviaba mensajes de texto furiosos: no vuelvas hasta que te cures esta aberración. Mi madre nada. Un vacío que dolía más que los gritos. En el instituto. Pedí una baja por estrés. Y el director accedió con un suspiro de alivio. Tómate el tiempo. Ricardo. Estas cosas. ¿Alteran? Sabía que se refería a mí. No al estrés. Pablo me escribió: oh profe. Fuerza. Yo pasé por lo mismo con mis viejos. Ahora me quieren igual. O fingen bien. Sus palabras eran un bálsamo tibio. Pero no calentaban el vacío. Salía solo para caminar por las murallas al anochecer. Donde los fantasmas de la historia, judíos expulsos, herejes quemados, me acompañaban en mi procesión personal de culpa. Fernando intentaba sacarme del pozo. Vamos al museo. Amor. Toca el aire fresco. Fuimos. Mano a mano en las sombras de las salas. Admirando un Greco restaurado por él. Mira cómo pinta el dolor. Murmuró. Señalando los ojos atormentados de un santo. Pero siempre hay luz al fondo. Yo asentí. Pero en mi mente. La luz era difusa. Esa noche. En su piso. Hicimos el amor por primera vez desde la confesión. Pero fue mecánico. Como un ritual para exorcizar demonios. Te amo. Jadeó él al clímax. Y yo respondí. Pero el eco era hueco. Javier nos invitó a cenar de nuevo. Esta vez con Carmen y su hija adolescente. Una chica de 17 con piercings y opiniones afiladas. Papá me contó lo vuestro. Dijo ella. Sirviendo paella. Bien por vosotros. En el Insti. Hay un club LGTB. Deberíais ir. Su normalidad me desarmó, en Burgos. Donde la Semana Santa aún procesiona vírgenes con mantos de oro. Una niña hablando de orgullo era revolución. Javier rió. Palmeándome la espalda. La nueva generación nos salva el culo. ¿Ricardo?
Hablamos hasta medianoche, el de redadas pasadas donde había mirado para otro lado por amigos como Miguel, Carmen, de pacientes en el hospital que morían solos por secretos familiares. La muerte no pregunta orientaciones, dijo ella. Pragmática. Salí de allí con una chispa, quizás el rechazo no era el fin. Solo un capítulo brutal. Pero el clímax llegó sin aviso. Como un rayo en cielo despejado. Era miércoles. 2 semanas después de la confesión. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana, el hospital. Señor Vargas. Su madre ha tenido una recaída. Grave. Corrí a Valladolid. El corazón en la garganta. Fernando siguiéndome en su furgoneta. La encontré en cuidados intensivos. Conectada a monitores que pitaban como veredictos. Mi padre estaba allí. Ojeroso. Bigote desaliñado. Nos miramos. Y por primera vez. No había rabia en sus ojos, solo agotamiento. Hijo, murmuró. Y se apartó. Dejándome solo con ella. Mi madre abrió los ojos. Vidriosos pero enfocados. Ricardo. ¿Mi niño? Tomé su mano. Frágil como papel de fumar. Mamá. Lo siento. Por todo. Ella negó débilmente. No. Yo lo siento. Tu padre y yo. Hablamos. Sobre ti. Sobre. Fernando. El nombre salió tartamudo. ¿Pero real? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Leí la Biblia mal. Hijo. El amor no es pecado. Es Dios en ti. Sollozó. Y yo rompí. Un llanto gutural que sacudió la habitación. Te quiero. Mamá. Siempre te querré. Ella sonrió. Tenue. Tráelo. Quiero conocerlo de verdad. Fernando entró minutos después. Pálido pero erguido. Se acercó a la cama. Besó su mano con gentileza. Señora Vargas. Es un honor. Ella rió. Un sonido roto pero puro. Llámame Rosa. Mijo. Y cuida de mi Ricardo. Es terco como su padre. Mi padre observaba desde la puerta. Brazos cruzados. Pero sin hostilidad. Aquel momento fue el turning point invertido, no la revelación. Sino la aceptación frágil. Nacida del borde del abismo. Pasamos horas allí. Los 4 en una vigilia improvisada. Hablamos de todo y nada, recetas andaluzas de Fernando. Historias de mi infancia que mi madre recordaba con cariño. Hasta planes vagos para una boda nada grande. Solo nosotros. Bromeó ella. Mi padre gruñó al principio. Pero al final. Extendió la mano a Fernando. Si haces feliz a mi hijo. Eso basta. No era perdón total. Sino un armisticio. Cuando salimos al amanecer. Con mi madre estabilizada. El mundo parecía menos gris. Burgos. Vista desde la autopista. Ya no era una prisión. Sino un lienzo a medio pintar. Pero la curación no es lineal. Días después. En el instituto. Anuncié mi regreso. El director me recibió con cautela.
Pero Pablo corrió a abrazarme. Profe, Bienvenido. Cambié el club LGTB por Aliados. ¿viene? Asentí. Y por primera vez, sentí raíces en ese suelo. La aceptación de mi madre fue un puente tambaleante sobre el abismo. Pero cruzarlo requería equilibrio precario. Volví al instituto con una armadura invisible, sonrisas más firmes. Lecciones sobre historia queer que integré sutilmente el amor de Federico García Lorca. Los exiliados de la guerra civil. Los colegas notaron el cambio, algunos con chismorreos velados. Otros con palmadas en la espalda. ¿Te ves renovado, ¿Ricardo? dijo el de matemáticas en la sala de profesores. Sí. Lo estoy. Respondí. Sin detalles. Pablo y su club se convirtieron en mi ancla, reuniones en el gimnasio vacío. Charlas sobre coming out que me devolvían pedazos de mí mismo. Fernando y yo navegamos el nuevo terreno con cautela gozosa. Paseábamos de la mano por el espolón. Ignorando miradas curiosas, cenábamos en tabernas del centro, donde el vino fluía y las risas eran libres. Esto es lo que Miguel soñó. Me dijo una noche, refiriéndose al hermano de Javier. Llamamos a Javier para contarle, gracias. Amigo. Tu error nos salvó. El río al teléfono. No fue error. Fue karma. Cuídense. Pero el precio de la verdad se cobraba en cuotas. Mi padre. Terco como las piedras de la Cartuja de Miraflores. Tardaba en ceder. Las cenas familiares eran minadas, silencios incómodos. Preguntas evasivas sobre el trabajo de Fernando. Una noche. Explotó, no lo entiendo. Hijo, ¿por qué no una mujer normal? Mi madre. Más fuerte tras la recaída. Lo cortó, basta. Antonio. El amor no se elige como un traje. Él se cayó. Pero la herida supuraba. Yo lo confronté después. En el patio trasero. Bajo la parra marchita. Papá. No te pido aprobación. Solo presencia. Él suspiró. Viejo y roto. Lo intento. Ricardo. Por tu madre. Era lo más cerca de una disculpa. Mi madre. En cambio, florecía en su debilidad. Nos visitaba en mi apartamento, ahora nuestro. Con toques de Fernando, un cuadro restaurado en la pared. Y charlaba con el de recetas. De Sevilla versus Burgos. Eres bueno para él. Le dijo una tarde. Mientras pelábamos naranjas. Lo sé. ¿Rosa? Respondió él. Y ella sonrió. Un gesto que borraba años de sombras. Pero el cáncer no perdonaba, las quimios la dejaban exhausta. Y cada despedida era un recordatorio de lo efímero. En el trabajo. El clímax personal llegó con Pablo. Su agresión había destapado un nido de homofobia en el barrio. Y el director convocó una asamblea escolar. Me pidieron hablar. Como el experto en tolerancia. Subí al podio del auditorio. Con 400 ojos clavados, alumnos. Padres. Profesores. El corazón me latía desbocado. Pero recordé a Javier, la verdad no se encierra. Hoy hablamos de diferencias. Empecé. Voz firme. De cómo el miedo nos hace daño a todos. Yo sé de miedos,
crecí escondiendo quién soy. Soy gay. Y amo a un hombre llamado Fernando. Y eso no me hace menos profesor. Menos hijo. Menos humano. El silencio fue ensordecedor. Roto por aplausos dispersos, Pablo al frente. Gritando, sí. Profe. Algunos padres murmuraron. Pero otros asintieron. Bajé del podio temblando. Pero vivo. Realmente vivo por primera vez en Burgos. Fernando me esperaba fuera. Con flores robadas del parque. Eres un héroe. Amor. Lo besé allí. En público. Bajo el sol de mediodía. Las cámaras de móviles parpadearon en prensa local. ¿Seguro? Pero no importó. Aquel beso fue mi declaración de independencia. Sin embargo, el clímax trajo réplicas. Un artículo en el diario de Burgos tituló «Profesor sale del armario en asamblea, ¿progreso o escándalo?». Mi padre lo leyó y no comentó, mi madre. Orgullosa. Lo recortó para su álbum. Pero anónimos llegaron, cartas en el buzón con insultos garabateados. Llamadas nocturnas con respiraciones pesadas. Fernando instaló alarmas. Pero el miedo era interno, ¿valía la libertad este precio? Javier nos cubrió las espaldas. Si pasa algo. Llama. Tengo amigos en comisaría. Su apoyo era un recordatorio de cadenas rotas colectivamente. Carmen. Su esposa. Nos invitó a una barbacoa familiar, donde su hija nos presentó a activistas locales. Burgos cambia despacio. Pero cambia. Dijo ella. Esa noche. Alrededor del fuego. Brindamos por Miguel. Por Rosa. Por todos los silencios rotos. Mi madre empeoró de nuevo a finales de diciembre. La Navidad fue agridulce, cena familiar con Fernando incluido. Villancicos forzados y regalos envueltos en perdón tentativo. Ella me susurró al oído, vive. Hijo. Por mí. Sabíamos que era despedida. Enero trajo nieve a Burgos, cubriendo las murallas como un sudario blando. Y con ella, el final inevitable. Mi madre se fue una mañana de niebla. En su cama. Rodeada de nosotros, mi padre sosteniendo su mano. Fernando y yo a los pies. Javier en la puerta con una bendición laica. Se fue en paz, dijo el médico. Pero el vacío era un rugido sordo. El funeral en la catedral fue un torrente de hipocresía, parientes lejanos murmurando sobre la desgracia de no tener nietos. Pero mi padre pronunció el panegírico con voz quebrada, Rosa amaba sin condiciones. Aprendí tarde. Pero aprendí. Después. En el cementerio de El Espino. Bajo lápidas que contaban historias de silencios eternos. Me arrodillé y lloré por lo que pudimos ser. La pérdida fue un catalizador. Mi padre y yo reconstruimos despacio, cafés en la Plaza Mayor. Charlas sobre fútbol y la mili. Hasta que un día. Me dijo, Fernando es bienvenido en casa. Como tú. No era efusividad, sino rendición honesta. Fernando lo abrazó. Y vi lágrimas en los ojos del viejo militar. En el instituto. Mi salida del armario ripó ondas, más alumnos en el club. Un artículo en El País sobre el profesor que desafía a Castilla. Rechacé entrevistas. Pero acepté dar talleres sobre diversidad. Pablo. Ahora mi protegido informal.
Me escribió, gracias. Profe, Por mostrar que se puede. Su futuro era el mío redimido. Fernando y yo compramos un piso juntos en Gamonal. Con balcón a las vías del tren y ecos de libertad en movimiento. Restauró murales en el museo, yo escribí un libro sobre identidades ocultas en la historia española. Dedicado a Miguel y Rosa. Javier se jubiló. Y nos visitaba con Carmen. Contando anécdotas de redadas pasadas como chistes. Aquel error en el parador fue lo mejor que hice. Bromeaba. Un año después. En primavera. Nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Con arcoíris discretos y Burgos como testigo. Mi padre dio el sí simbólico, Pablo fue testigo. Caminamos por el arco de Santa María. Manos entrelazadas. Y el Duero brillaba como promesas. Hoy. Miro las murallas desde nuestro balcón. Y ya no veo prisiones. Sino guardianes de secretos liberados. El amor no es un error. Sino el comienzo que una gente torpe nos regaló. ¿Y si el destino entra por puertas equivocadas para abrir las correctas? En Burgos. Donde la piedra guarda dolores milenarios. Yo elegí la luz. Y eso basta.